Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Les damos hermanos. la bienvenida una vez más aquí acompañándonos con nosotros. Esperamos que se encuentren bien, es nuestra oración y es nuestro ruego de que cada uno de ustedes se encuentre bien y que todas estas lecciones, estos estudios que hemos estado tratando en este espacio pues sean de bendición para su vida, para cada uno de ustedes que nos están observando. Y pues compártalo con alguien más, denle ahí, compártale la referencia a un familiar, un amigo que usted tenga que sabe que estos temas pueden ser de edificación para su vida, compártalo ahí con alguien más. Y pues les hacemos la recomendación de siempre, tenga ahí a la mano lápiz, papel, pluma, marcatextos, Biblia, todo lo que necesite para hacer apuntes, para acompañarnos en esta tarde. Y pues más sabiendo que vamos a empezar un tema nuevo. Acuérdense que estamos viendo el estudio del pecado, el servicio y de la vida eterna. Ya vimos el aspecto del pecado, ya vimos el aspecto del servicio hasta la semana pasada y hoy comenzamos el aspecto de la vida eterna. Así es que no se lo pierda, esté atento ahí a cada una de nuestras lecciones en los jueves. Y pues en esta tarde, sin más preámbulo, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración para comenzar. Amén. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por la increíble bendición de poder abrir tu palabra, Señor, en esta tarde y poder estudiarla, Señor, poder escudriñarla. Pero sabemos también, Señor, que al mismo tiempo dependemos de que tu Santo Espíritu, Señor, sea abriendo nuestro entendimiento y arrojando luz, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que sea un tiempo bendecido para nosotros, Señor, y para todas aquellas personas que van a ver este video, este estudio, Señor, que las enseñanzas, Señor, que estamos por ver sean unas enseñanzas que motiven, Señor, su corazón a vivir en santidad, a vivir en amor, Señor, a vivir buscando el agradarte día con día, Señor, sabiendo y teniendo la esperanza de que algún día, Señor, experimentaremos delante de tu presencia, Señor, la vida eterna. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Pues como bien dice el pastor Bo Junior, hermanos, vamos a entrar a nuestra lección número 12 de este tema general. Queremos decirles que es nuestra última lección de este tema, que hemos estado aquí por bastante tiempo, de el pecado al servicio y a la vida eterna. Es la lección 12, la cual va a traer unos 3 o 4 subtemas, lo que quiere decir que nos vamos a pasar aquí todavía unas 3 o 4 semanitas. Mientras tanto ya estamos preparando el siguiente material para continuar adelante. Nos gustaría mucho, hermanos, si este material ha sido de bendición para su vida, si este espacio que hemos tratado de no absorberle mucho tiempo a usted cuando se sienta a vernos y a escucharnos, hemos tratado de que sea de media hora, a veces nos pasamos unos minutitos porque pues, nos gusta hablar mucho, ¿no? Dijeran los chamacos, somos choreros y pues perdónenos, ¿no? Pero si este material ha sido de bendición para su vida, les agradeceríamos mucho que nos mandaran un textito ahí, diciéndonos si continuamos adelante o cuando terminemos esta lección 12 le damos crán al alacrán. ¿Verdad? Ajá. Porque estamos en esa disyuntiva, sí. Uh-huh. Mientras tanto, esperando contar con su opinión y su favor, ya estamos preparando el siguiente material. Entonces, estamos a unas 4 o 5 semanitas de terminar este tema y ahí nosotros tomaremos una decisión al respecto. Cuando hablamos de resurrección y juicio, hermanos, vamos a empezar a hablar de una materia de la teología que se llama escatología. Y sabremos que al hablar de escatología, yo amo entendemos que hay varias posturas con relación a la escatología. La escatología es el estudio de los tiempos futuros. Y todo, hermanos, se centra en la interpretación que se da de Apocalipsis capítulo 20, cuando habla de lo que la Biblia enseña como el milenio. De ahí que vienen las posturas premilenaristas, amilenaristas
y postmilenaristas. Siempre que se habla de esta escatología tenemos que citar eso, pero como es un tema, hermanos, de interpretación, que no nos causa división a la iglesia evangélica, pues nosotros no vamos a tocar ninguna de esas posturas. Lo que sí vamos a tocar y lo más importante que nosotros queremos resaltar en este tiempo, hermanos, es la realidad de que existe eternidad, a lo que nosotros llamamos dentro de la iglesia evangélica vida eterna. Entonces, de acuerdo con lo que enseña la Biblia, hermanos, todos tenemos 3 citas ineludibles en la vida. Tenemos, después de haber nacido, hay 3 citas, que es la muerte, la resurrección y un juicio. Todos moriremos un día, sin duda alguna. Todos nos levantaremos de la muerte un día, y no simplemente en forma espiritual, sino será de una forma corporal. Y todos seremos juzgados ante el trono de Dios. Vamos a estar leyendo, a medida que vayamos avanzando en los subtemas, muchísimas porciones de la Escritura, y vamos a formular también nosotros preguntas aquí y responderlas con las mismas Escrituras. Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, el salmista dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Versículo 8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Cuándo? Algún día, hermanos, eso va a suceder, ¿verdad? También Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Algún momento, sí, va a suceder. Y también el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es nada más, hermanos, como mera introducción a estos pasajes de la Biblia, y vamos a estar leyendo muchos más. Así es que esperemos que todos nosotros los que estudiamos la Biblia tengamos una actitud y una mente madura, y entendemos que no hay discusión, hermanos, dentro del pueblo evangélico, de que si este juicio o esta resurrección sucederá durante, antes o después del milenio, o es algo nada más simbólico o es algo literal, no importa la postura que tomemos cada quien. Lo importante es entender que son eventos que van a suceder y que eso sucederá cuando estemos ante la presencia del todopoderoso y eterno Dios. Entonces, el primer subtema que tenemos en este tema de resurrección y juicio es precisamente muerte y resurrección. ¿Qué pasa con estas dos cosas? Con la muerte, o para qué suceden estas dos cosas, muerte y resurrección. Ok, pues vamos a comenzar, hermanos. Ustedes saben y conocen la dinámica. La primera pregunta a responder dice: ¿qué está establecido que suceda con todos los hombres? Lo acabamos de leer en uno de los versículos en la introducción, y se encuentra en Hebreos capítulo 9 versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está interesante la respuesta, porque todos hemos tenido alguna conversación con alguna persona que nos dice: oh sí, después de la muerte yo volví a resucitar en otra persona, o yo volví a ser forma de animal, o yo ahora soy no sé, y ponemos X cosa, no, o la persona nos dice X cosa. La escritura es muy clara y dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pues es interesante saber, conocer que casi todas
si no es que todas las religiones tratan de responder esta pregunta que el ser humano tiene: ¿qué pasa después de la muerte? Y sabemos que hay muchos diferentes tipos de creencias, ¿no? Conocemos a muchas personas, como bien dice el pastor Moy, que tienden a pensar, o ellos quieren pensar, que cuando uno muere las cosas terminan ahí, simplemente uno deja de existir. Pero también es fácil darnos cuenta que eso es lo que ellos quieren creer, porque de alguna manera es lo que les conviene creer, porque siguen a través de esa creencia justificando y practicando las cosas que ellos quieren, y quieren seguir viviendo como a ellos les gusta. Entonces es por eso que ellos quieren creer eso, ¿no? Pero nosotros, que vivimos bajo la cosmovisión cristiana, tenemos la verdad en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que después de la muerte sí va a haber algo más. Después de la muerte vamos a resucitar, vamos a ser enjuiciados por nuestro Señor Salvador Jesucristo, o delante de Dios en el gran trono blanco, pero vamos a estar, o vamos a comparecer ante un juicio, ante un tribunal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y que quede claro, hermanos, que en esta declaración no está incluido los milagros de resurrección. Cuando está hablando de una sola vez, muera una sola vez y después de esto el juicio, está hablando de los tiempos finales. De ahí que podemos entender que puede haber milagros de resurrección si al Señor le plaza, como leemos algunos testimonios del Señor Jesús y de sus apóstoles cuando andaban aquí en la tierra, que al Señor le plació levantar a una persona, pero esa persona más adelante entró a este tema que enseña Hebreos capítulo 9, 27, que es de morir definitivamente y esperar el tiempo del juicio. Entonces, porque así lo estableció Dios. Recordemos que la santa palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para quienes escribieron desde el principio de la creación hasta este tiempo de rendirle cuentas al Señor. Entonces, así está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después comparezcan delante de Dios. ¿De qué manera? Pues vamos a ir hablando de eso precisamente. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí dice: ¿dónde tendremos todos que pararnos algún día? Y Romanos, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 10, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y yo sé que ya ahorita lo mencionamos de alguna manera, hermanos, pero pues enfatizar, ¿no? La Biblia es enfática, la Biblia es muy clara en cuanto a esta verdad de que algún día vamos a presentarnos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para rendirle cuentas, ¿no, pastor? Vamos a ser juzgados por Él, por nuestras obras prácticamente. Y eso lo podemos también leer, hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 31, donde se encuentra la lección que se llama el juicio de las naciones, donde vemos ahí narrado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta porción de la Biblia que se conoce como el juicio de las naciones, donde se juzga y se separa a las ovejas de las cabras. Y eso es lo que vamos a pasar, o lo que vamos a vivir como seres humanos, como humanidad. En algún momento. En algún momento. Y debería de causarnos, no miedo, pero sí temor de respeto, porque pues la Biblia es muy clara. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, en la versión traducción del lenguaje actual, dice: porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Es importante, hermanos, aunque lo vamos a estar mencionando más adelante, entender, que hay dos eventos delante de Dios, donde
Cuando menciona la expresión todos, está hablando de la humanidad, Sí. toda la humanidad. Pero a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10 es a la iglesia. A ese juicio, hermanos, se le llama el tribunal de Cristo, donde el juicio es para premiación o para alejarnos del Señor avergonzados porque no fuimos dignos de ser galardonados. Pero no para condenación. No es para condenación. El tribunal de Cristo no es para condenación, es el juicio para la iglesia. Y luego hay otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco o el juicio final. En ese juicio no está la iglesia. Y los pasajes que estamos leyendo ahorita de Romanos 14:10 y Corintios 5:10 son a la iglesia. Por eso dice al final del versículo de Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablándole a la iglesia. Jesucristo hizo una declaración mientras andaba aquí en la tierra y dice que bien el Señor puede decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También leemos en Hebreos que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y también hay un estudio completo y total, hermano, de las coronas que se recibirán como premio a nuestra labor una vez que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Esto sucederá en este juicio que se conoce como el tribunal de Cristo. En Hebreos 9:27 está la generalidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La iglesia al tribunal de Cristo, los que no son la iglesia al juicio del gran trono blanco para condenación eterna. Vamos a estar hablando más de eso en subtemas más adelante. Bueno, y la siguiente pregunta a responder, hermanos, es: ¿temía Pablo, hablando del apóstol Pablo, temía Pablo a la muerte? ¿Por qué no? No, pues ya dio la respuesta. ¿Temía Pablo a la muerte? No. Pues ¿por qué Bueno, no? ¿por qué pues? ¿Por qué pues? Filipenses 1, versículo... ¿Temía o no temía? Tú no temas. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La versión traducción al lenguaje actual dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Muchas veces hacemos bromas con estas frases, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la venida del Señor. Decimos, sí, ya que el Señor venga, pero la verdad, honestamente, siendo humanos, decimos, no, pues todavía no. Espérate un ratito, Señor. Sí, o hacemos la pregunta en el púlpito: ¿cuántos quisieran ya irse con el Señor? Y todos, amén, pero no tan pronto, ¿no? Exacto, sí. No tan pronto. Entonces, Pablo tenía muy, muy en cuenta que, pues, si vivía, era para, ¿cómo dice aquí? Para Cristo. Era para servir a Cristo. Sí, pero dice aquí una frase: para desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo. Uh-huh. Y nos damos cuenta de que muchos de los seres humanos tenemos los tesoros terrenales, ¿no? Buscamos dinero, popularidad, poder, placer, prestigio, pero para Pablo era más importante eso, ¿no? Hablar de valores eternos y compartirle a otros acerca de Cristo, es decir, aprovechar el tiempo para que otras personas escucharan el evangelio. Y pues es interesante que el apóstol Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir pues es ganancia. Creo que esto pasa con muchas personas, por ejemplo, que cuando leen el libro de Apocalipsis, a muchas personas les da miedo, les da temor leer el libro de Apocalipsis, cuando, según el pastor John MacArthur, es el libro o uno de los libros que más habla de la gloria de Dios, porque habla ya de la culminación del plan de redención de nuestro Dios. Pero es precisamente, creo yo, les da temor por tal vez por ignorancia o porque no lo entienden cabalmente. Y el tema de la muerte es algo similar. Tal vez el hecho de
de tener temor por morir reside más que nada en el ignorar qué es lo que va a pasar, ignorar si soy salvo o no soy salvo. Creo que en eso reside el temor a la muerte. Pero para los que somos hijos de Dios, para los que somos cristianos, realmente creo que el temor a la muerte no está. A veces no es ignorancia, Yoba. Muchas veces es ignorancia, pero a veces es conocimiento y desobediencia. Sí. Entonces eso no les da temor, les da miedo. Y sí hay una reacción al tratar incluso de entender los escritos de la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis. Sí. Y es un libro que se tiene que leer con mucho cuidado, hermanos, entendiendo que, válgame la redundancia, no entendemos todo. Entonces, hay quienes en la iglesia saben que va a suceder algo en el futuro y saben que no están viviendo acorde a su fe y hay miedo. Sí. E incluso, Yoba, tenemos una reflexión, hermanos, cuando en las iglesias evangélicas participamos de lo que le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Pues leemos en la Escritura que debemos probarnos a nosotros mismos si somos dignos de tomar de la copa y de comer del pan. Y cuando viene esa invitación, es decir, estás en paz con Dios y estás en paz con tu hermano en obediencia a la palabra de Dios. Entonces muchos dicen, no, es que no estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no estoy viviendo en paz con mis hermanos por X razón y por X personas. Entonces, cuando se reparten los elementos de la Santa Cena, muchos de los hermanos que tienen años en la iglesia se quedan en sus sillas, sentados. Es una manera de identificar quién va a participar y quién no va a participar. Y la invitación es esta: quien va a participar de la cena, póngase de pie, y muchos se quedan sentados. Y de ahí viene una reflexión. Y decimos, ¿qué pasaría, hermanos, si en lugar de participar de la cena del Señor, fuera la venida de Cristo? Claro. También se quedarían sentados y le dirían, Señor, no estoy listo para irme contigo. Y entonces, si fuera la venida de Cristo, hermanos, si fuera el levantamiento de la iglesia, una reflexión después de eso sería demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermanos, lleva con convicción, que es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Decíamos hoy, Cristo viene pronto, ¿están listos? Amén. Pero, pues que se tanto otro poquito. Es porque nos gusta la vida, nos gusta estar aquí. Pero dice el apóstol Pablo, mas si para mí, cuando dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Está hablando ahí obviamente del cumplimiento del ministerio. Pero a nosotros, hermanos, nos gusta la vida, nos gusta disfrutar de nuestros seres queridos. Pero si preguntamos con un poquito de conocimiento que tengamos de la palabra y del tiempo glorioso de estar en la presencia de Dios, y preguntamos, ¿cuántos quisieran ya estar en ese tiempo? Todos decimos amén. Pero cuando dicen, pues que venga el Señor ahora, no, todavía no. Sí. ¿Verdad? Pero entonces el apóstol Pablo, volviendo otra vez a él, convicción de decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir me libra de todas las aflicciones de este mundo. Por eso le llama ganancia. Amén. Hay tres, hermanos, hay tres creencias populares sobre la muerte y la resurrección. Pero solamente una de ellas está basada en la palabra de Dios, tiene sustento bíblico. ¿Quién decía? Creo que voy a ser el que explicaba, yo en mi antigua vida era esto, pero ahora soy esto. Hay personas que dicen eso, ¿no? Bueno, ese es un comentario dentro de una de estas posturas. La primera postura es la aniquilación o el aniquilacionismo.
es la creencia de que los seres humanos cesan de existir al momento de la muerte física. Esta creencia niega la existencia eterna del alma y la justicia de Dios. Hay muchas personas que piensan, todo lo que se vive aquí en la tierra, y lo que se acaba aquí se acabó. Esa es una vida muy miserable, porque piensan que solamente es esto y nada más. Completamente ajenos a la fe y a la verdad de Dios. De hecho, son los que tratan de, como que te tratan de apoyar o de levantar tu ánimo diciéndote eso. Solo tenemos una vida, vívela al máximo. Vívela al máximo. Sí. La otra postura, hermanos, se llama los que creen en la reencarnación. Es la reencarnación, es la creencia de que después de la muerte el alma de la persona pasa a un nuevo cuerpo, ya sea de la misma especie o de una diferente, como castigo o recompensa. Esta creencia niega la enseñanza bíblica del juicio eterno. Son realmente posturas, hermanos, precisamente para negar esta verdad tan profunda de la palabra, que es el juicio de Dios, sea para premiación o sea para condenación. Y la tercera postura, hermanos, es la resurrección. Es la enseñanza bíblica de que todos los muertos van a resucitar, van a ser juzgados y recibirán ya sea un castigo eterno o una recompensa eterna. Esas son las tres posturas, hermanos, que existen en la mentalidad del ser humano con relación a los tiempos finales, pero repito, solamente una sustentada con principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Recomendamos, hermanos, leer primera a los Corintios capítulo 15 de una sentada, hermanos. Son 58 versículos. En una sentada los puede leer y disfrutar esta enseñanza. Ahí hay mucha enseñanza, hermanos, con relación a la resurrección, tanto la nuestra como seres humanos, pero teniendo como base la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta ocasión, hermanos, aquí vamos a detener nuestro estudio para la próxima semana, con la ayuda de Dios, meternos a primera a los Corintios 15 y vamos a estar respondiendo algunas preguntas usando algunos versículos de aquí. Vamos a tener unas 4 o 5 preguntas que vamos a responder usando primera a los Corintios capítulo 15. Entonces les dejamos una tarea, hermanos, de leer este capítulo y así venir con la mente fresca de todo lo que habló el apóstol Pablo con relación a la resurrección. ¿Cómo ves, yo? Pues me parece bien, pastor, y solamente hacerles la invitación, hermanos, de que mediten en estas verdades de la palabra de Dios. Y si usted o le ha pasado estar en la situación que comentaba el pastor, de quedarse sentado a la hora de participar de la Santa Cena, pues recuerden lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Confíen en la palabra de Dios, pónganse en la cuenta con Dios y recuerden que cada día sus misericordias son nuevas. Todo eso. Me gustaría leerles 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, que dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De acuerdo a lo que decía el apóstol Pablo, pues él tenía esa confianza, ¿no?, de ver cara a cara al Señor. Entonces, si usted no está listo para morir, tampoco lo está para vivir. Asegúrese de su destino eterno y será libre para servir, entregado a lo que realmente vale, sin temor a la muerte. Hermanos, todo esto tiene como base y fundamento el estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos da enseñanzas profundas con relación a este tema. Y como lo venimos diciendo, que a veces lo agarramos de broma, a veces con sonrisitas o sarcásticas o temerosas, no le tengamos temor a la muerte. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Cuando hemos perdido un ser querido nosotros, estando firmes en Cristo, tenemos que decir esta verdad. Ha pasado, si la persona tenía temor de Dios y caminaba con Cristo, tenemos que decir esta verdad. Ha pasado a estar en la presencia de Dios, y nuestra esperanza es que si somos fieles a Cristo, nos vamos a encontrar
en un tiempo más adelante, cuando definitivamente no debemos olvidar en todo esto la gran soberanía del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra esta noche y hablar de estos temas tan apasionantes, que rogamos en el nombre de Jesús no permitas que causen controversia entre nosotros y mucho menos en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia evangélica en general, porque son temas que requieren mucho de nuestra interpretación. Están en la palabra para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. ¿Cómo y cuándo van a suceder las cosas? Creemos completamente en tu soberanía. Tú tienes todo bajo control. Todo sucederá en tu tiempo y todo sucederá de acuerdo a tu perfecta voluntad. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y pon en cada uno de nosotros como hijos de Dios la confianza de que somos hijos de Dios y que algún día estaremos delante de Dios. Sabemos que habrá una muerte, pero también estamos seguros que habrá una resurrección. Y queremos estar en el tribunal de Cristo para rendirle cuentas de lo que hicimos mientras estábamos aquí. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendice a sus familias. Cuida de su salud y cuida de su corazón, que sea íntegro y caminando en tu santa y perfecta voluntad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana para continuar con este tema. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.